Hola, bienvenidos a un video más de tu guía docente. Hoy veremos otro tema importante en nuestro desarrollo profesional, como lo es la creación de un cierre de una clase. Ya vimos en videos anteriores cómo crear un objetivo de una clase y que éste tenga tanto contenido, habilidad y busque desarrollar actitudes. Este objetivo vimos cómo estaba planteado en el inicio, en el desarrollo, y ahora veremos qué elementos pueden facilitar para que nosotros lo trabajemos durante el cierre. Y para ello veremos 6 puntos que considero que son fundamentales que debemos tener. Lo primero que recomiendo que podamos hacer es recordar cuál es el propósito de la clase. Nosotros tenemos un objetivo definido que mencionábamos cómo lo íbamos a trabajar y para qué lo íbamos a hacer. Entonces, es importante que en esta etapa final nosotros recordemos cuál era el objetivo que estábamos planteando. Nosotros se lo explicamos en el inicio de la clase. Ahora nosotros tenemos que lograr que el estudiante observe todo el camino que siguieron para lograr esta finalidad. Junto con recordarlo, debemos recapitular las ideas principales. Nosotros vamos a haber trabajado un contenido. Entonces, es importante que los conceptos, las ideas claves de ese contenido que trabajamos queden completamente claros al momento de terminar. No pueden haber vacíos, no pueden haber errores o confusiones de términos. Para evitar que esto suceda, para evitar que se lleven a sus casas, se lleven a su vida alguna idea errada, nosotros tenemos que ser súper claros con aquellos elementos del contenido que nosotros teníamos dispuestos para trabajar. Entonces, durante el cierre, es importante que yo, profesor, genere una recapitulación de cuáles son los contenidos que estuvimos trabajando. Pero recordemos que no solamente nos enfocamos en nuestro objetivo al contenido. Es por eso que en el cierre, como tercer elemento, es importante que generemos estrategias para que los estudiantes puedan demostrar lo que han aprendido. ¿Cómo lo logramos? Una forma bastante amigable para realizarlo es hacer una actividad similar a la que se realizó en el desarrollo de la clase, pero realizándolo quizá en conjunto o de duración más acotada. Por ejemplo, si tenían que hacer un mapa conceptual de ideas claves o un cuadro comparativo respecto a un tema determinado, quizás en el cierre de la clase sería bueno que en conjunto, la totalidad de todos los estudiantes, pudiéramos generar un cuadro comparativo, un mapa conceptual, ya, pero en conjunto, creado con la totalidad de los estudiantes que pertenecen a la sala de clase. De esta manera, pueden todos pueden ir observando cómo se va desarrollando, van viendo cómo van desarrollando las distintas ideas, los distintos conceptos, van reafirmando las ideas que ellos se fueron creando. Ya no están trabajando solamente con un grupo pequeño, sino que lo están aplicando a un grupo más grande. Otra cosa, si nuestra intención era, por ejemplo, que ellos aprendieran a desarrollar mapas conceptuales, quizás en el desarrollo está una actividad en donde ellos van a estar desarrollando un mapa y en el cierre pueden desarrollar un mapa con una temática más corta, más acotada, con un pequeño texto, una pequeña información. Entonces, como lo que nos interesa es que ellos tengan la forma de aprender a hacer el mapa conceptual, en el cierre podemos hacer una actividad que no tome mucho tiempo. Recordemos que el cierre tiene una duración bastante acotada y tenemos que sacar el máximo provecho. Entonces, las estrategias que generemos para que el estudiante participe, recordemos que estamos en un modelo constructivista, un modelo donde el estudiante es el protagonista y nosotros tenemos que ser un agente pasivo, un agente en donde vamos generando un apoyo, un monitor respecto a lo que está trabajando. Entonces, en el cierre, el estudiante debe ser el protagonista para demostrar cuánto ha aprendido. Nuestra labor. Nosotros somos aquí un agente que apoya, entonces debemos hacer una retroalimentación. Como vamos a haber hecho una actividad general, una actividad en donde la mayoría de los estudiantes, la totalidad de los estudiantes van a participar, no pueden irse con idea errónea a la casa. Entonces necesitamos hacer una retroalimentación asertiva, en donde por ningún motivo vamos a castigar el error o vamos a dejar un error en evidencia, sino que debemos corregir estos aspectos que no fueron logrados, no fueron comprendidos en su totalidad. Tenemos un espacio aún en el cierre para poder integrar y corregir este elemento. Pero este punto tenemos que corregirlo de una manera sumamente asertiva, de tal manera de no coartar la posibilidad de un estudiante que siga participando en las clases. Entonces, es fundamental que nosotros logremos detectar el error y utilizar el error a favor del aprendizaje. Nuevamente, en el cierre, al igual que en el inicio y en el desarrollo, tenemos una instancia exquisita para poder evaluar. Nosotros debemos ser súper rigurosos con nuestra labor. Nuestra labor es empezar a ver
cómo funcionan nuestros procesos. Nosotros diseñamos un proceso para que el estudiante lo ejecute y empiece a través de esto a crear su propio aprendizaje. Entonces, tenemos que tener la información lo más fidedigna posible de si este proceso fue exitoso o no, y si es que los objetivos que creamos y empezamos a desarrollar durante la clase, ese objetivo se logró completar a la plenitud. No podemos seguir abordando una nueva temática si es que el objetivo que teníamos planteado no ha sido logrado. Entonces, en esta etapa final, nosotros tenemos que hacer una evaluación. Puede ser una evaluación formativa, puede ser una evaluación sumativa. Independiente de la categorización del tipo de evaluación, debemos evaluar. Ese tipo de evaluación debemos tener con indicadores que sean bastante claros y bastante accesibles de poder manejar. Recordemos que en todas nuestras clases debemos generar distintos tipos de evaluación para poder ver si es que al final se ha logrado o no la adquisición de estos contenidos o el desarrollo de las habilidades o el desarrollo de las actitudes que están. Entonces, es importante que a pesar de que el tiempo del cierre sea sumamente acotado, nosotros podamos generar actividades que nos permitan evaluar el logro del objetivo de cada uno de los estudiantes. Y finalmente, facilitar la metacognición. El tema aquí quizás es un poco más complejo, un poco más controvertido, especialmente con el poco tiempo que tenemos destinado para el cierre. El cierre generalmente lo dejamos si tenemos un bloque de 90 minutos, estamos dejando alrededor 15-20 minutos para el cierre. Y durante ese tiempo ya vimos que teníamos que recordar el objetivo, tenemos que recordar las ideas clave, tenemos que generar una nueva actividad para ver o facilitar el desarrollo y la adquisición de la habilidad que estamos generando y la actitud. Debemos hacer una evaluación respecto a esto y este punto quizás queda un poco más con poco tiempo, le destinamos en algunos casos muy poco tiempo, siendo uno de los elementos más importantes de la clase, porque es cuando el estudiante aprende a aprender, elemento que es fundamental en un modelo constructivista. Y tenemos que tener mucho cuidado con las distintas preguntas o las distintas actividades que nosotros vamos a generar para facilitar la metacognición. Aquí dejé una imagen que encontré en la web que me parece bastante amigable al momento de entender. Acá la categorizan por distintos niveles. Si hacemos preguntas de él, ¿qué trabajamos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Te gustó lo que estamos haciendo? ¿Qué te hubiera gustado? Son preguntas que son bastante básicas, bastante simples de responder e incluso se pueden responder como un sí o un no. ¿Qué ha aprendido? Te van a leer lo que apareció en el objetivo de la clase. Son preguntas que están en el nivel 1, en un nivel bastante básico, en un nivel donde la capacidad de reflexión o la oportunidad para que el estudiante reflexione que le estamos brindando es bastante pequeña. Ahora, hay un segundo nivel, en donde hay preguntas donde le pidamos que él describa cosas. ¿Cómo he aprendido? Y ahí va a empezar a hablar del lo mismo objetivo, del cómo lo va a hacer, ¿cierto? El qué, cómo y para qué. Se va a ir al tema del cómo. Puede hablar un poco de los procesos de cómo trabajó con sus compañeros. Ahí tenemos ya una cierta reflexión en torno a qué pasos logró seguir para lograr cumplir el objetivo. Ya estamos en un nivel un poco mejor, pero aún no estamos sacando lo mejor, aún no estamos logrando que nuestro cierre de la clase o nuestro proceso de facilitar la metacognición sea lo más apropiado que puedan llegar. Ya tenemos un tercer nivel llegado a la evaluación. ¿Qué me ha resultado más fácil? ¿Qué me resultó más difícil? ¿Qué fue más novedoso? ¿Qué fue lo que más me costó? Son elementos en donde el estudiante ya va a tener que empezar a mencionar, ojo, no nos quedamos solamente con el qué ha resultado más fácil, sino que el por qué, igual que en el desarrollo, por qué, por qué, por qué. El por qué es un elemento súper facilitador o muy buen facilitador para que el estudiante empiece a reflexionar sus procesos internos. Lo que nosotros queremos, lo repito, y disculpen por ser majadero, es que el estudiante aprenda a aprender, que aprenda, que descubra cómo aprende más fácilmente, de qué manera le es más fácil alcanzar sus metas, de qué manera no lo hace de buena manera. Entonces, ahí pueden ser, ¿qué te resultó más difícil? ¿Lograste cumplir con el tiempo? ¿Por qué no cumpliste con el tiempo? Entonces ahí evalúa, no cumplí con el tiempo porque quizás no teníamos las tareas definidas. Y ahí uno puede empezar a pensar y empieza a reflexionar qué errores o qué aciertos tuvo al momento de generar su aprendizaje. Y en el cuarto nivel ya estamos en un nivel de la planificación. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? Entonces, acá tenemos un elemento. Un estudiante no logró terminar la actividad. En el nivel 3 de la evaluación fue
no pude terminar porque no nos pusimos de acuerdo. Llegamos a un nivel, pero un nivel más allá. ¿Qué podríamos hacer para utilizar mejor el tiempo? ¿Qué alternativas se te ocurren? Y aquí es importante que sea el estudiante quien reflexione. No seamos nosotros quien le quitemos esta oportunidad. No le digamos al estudiante, generen roles, que uno tenga una tarea, que uno tenga otra tarea. No, que ellos vean la forma de organizar, que ellos vean cómo poder planificar al comienzo, si de ellos nace. Deberíamos tomarnos unos 5 minutos antes de empezar a trabajar para planificar los distintos pasos que tenemos que seguir. Si un estudiante logra tener un nivel de reflexión de ese índole, es porque estamos haciendo un excelente trabajo en nuestra labor docente. Esta es la parte, a mi parecer, fundamental de una clase. Una clase o en nuestra asignatura vamos a tener una gran cantidad de contenidos que van cambiando y a veces en las distintas unidades no son muy similares unos con otros. Las habilidades, hay habilidades que van creciendo y son habilidades transversales que pueden ser en una o varias asignaturas, pero no necesariamente son de esta manera. Las actitudes son actitudes que son fundamental también, que es algo sumamente propio que el estudiante tiene que ir viendo. Pero que un estudiante aprenda sus procesos internos, cómo él está asociando la información, es algo que va a servir para toda la vida. No, es mucho más transversal que toda la asignatura, sino que el estudiante va a aprender cuáles son sus gustos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus habilidades, qué es lo que más le cuesta y aprender a superar aquello que le cuesta, o bien a sacar su máxima versión de sí mismo, el poder potenciar sus propias capacidades. Entonces, la metacognición no lo dejemos para el final, no lo dejemos como si alcanzamos, lo hacemos. No, es un elemento que tenemos que tener sumamente planificado, debe ser una constante de todas nuestras clases y debemos tener un trabajo para que la totalidad de los estudiantes aprendan a conocerse, aprendan a aprender. Bueno, eso sería el video con respecto a qué elementos debe tener el cierre de la clase. Si estás de acuerdo conmigo, si no estás de acuerdo, tienes alguna opinión, algún aporte, te invito a que lo hagas en la caja de comentarios acá de YouTube o bien en nuestra página www.tuguiadocente.cl. También puedes hacerlo en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como @tuguiadocente. Si tienes alguna idea de algún nuevo video que podemos realizar, alguna sugerencia o algún comentario, te invito a que lo compartas, suscríbete, dale me gusta si es que te parece, me va a motivar para seguir haciendo todo este contenido que, como saben, todo es gratuito y es para que podamos desarrollarnos y apoyarnos entre todos. Muchas gracias por verlo, que estén muy bien, hasta luego.